Este video se contextualiza en un trabajo para una asignatura. No ha sido revisado por evaluadores, por lo que pueden existir errores. En este video hablaremos sobre la inyección de dependencias. Antes que nada, debemos saber qué es una dependencia. Bueno, al crear un objeto, el cual necesita de otro objeto o de sus atributos para funcionar, tenemos una dependencia. Como podemos ver en este ejemplo, donde tenemos una clase A y una clase B. Cuando una clase A usa cualquier método de otra clase, en este caso de la clase B, podemos decir que la clase B es una dependencia de la clase A. Además, es necesario mencionar a la herramienta llamada inversión de control, la cual se define como un principio donde un objeto o un programa cede el control a alguien más, podría ser un framework u otro objeto. Ya con las definiciones previas, podemos hablar directamente de una herramienta útil en programación orientada a objetos, conocida como inyección de dependencia. Esta herramienta es una de las formas de hacer inversión de control, la cual consiste en que a un objeto se le provee las dependencias que necesita. Estas dependencias vienen en forma de objetos o valores que el objeto va a necesitar en algún momento de su ciclo de vida. Además, cito al sitio raona.com con una frase que dice: se trata de extraer responsabilidades a un componente para delegarlas a otros componentes, de tal manera que cada componente solo tiene una responsabilidad. Ahora que ya sabemos lo que es la inyección de dependencias, veremos un ejemplo práctico, donde tenemos a un programador que depende del lenguaje y de un ordenador, pero el ordenador depende de un sistema operativo, de un mouse y de un teclado. A su vez, el teclado depende de una conexión USB y de un conjunto de teclas. Y así podríamos seguir hasta donde nos lleve la imaginación. Todo esto nos indica que para instanciar un programador se necesita haber instanciado previamente la conexión USB, cada una de las teclas del teclado, el mouse, el sistema operativo, el ordenador y los lenguajes. Luego, cuando tengo todo esto, por fin puedo invocar al constructor de la clase programador para obtener el objeto que quería. Tipos de inyección de dependencia. Existen tres formas distintas de hacer inyección de dependencia. Estas son por constructor, por setter o por interfaz. En este caso daremos un buen ejemplo de cómo sería una inyección de dependencia por constructor. Bueno, a continuación se mostrará cómo sería el constructor de una clase sin inyección de dependencias. Como se puede ver en la imagen, la clase programador tiene dos atributos, los cuales serían lenguaje y ordenador, y en el caso de su constructor, lo único que realiza es atribuirle a la clase ordenador una instancia de la clase Mac y a la clase lenguaje una instancia de la clase Objective-C. De esta forma, siempre que se instancie la clase programador, como se ve abajo con el ejemplo de Bastián igual a instancia de programador, este programador siempre podrá utilizar un ordenador Mac y un lenguaje C. Ahora veremos cómo sería el constructor con inyección de dependencias. Bueno, en este caso, la clase programador mantiene los mismos atributos. Lo que cambia es el constructor, que ahora recibe parámetros como entrada. Estos parámetros son asignados a los atributos que ya tiene la clase programador. De esta forma, como se ve directamente debajo de la clase, se instancia dos veces a programador, la primera con Bastián, la segunda con Alejandro. Podemos ver que en Bastián se le ingresa como argumento una instancia de Mac y otra instancia de Objective-C. De esta forma, Bastián sería un programador que usa Mac y programa en C. En cambio, la instancia Alejandro se puede ver que se le instancia Windows como argumento y también una instancia de Java. De esta forma, Alejandro quedaría como un programador que usa Windows pero programa en Java. La desventaja que tiene esta herramienta es que se tiene un código algo más laborioso, lo que produce un código más extenso. Por otro lado, con respecto a la ventaja que posee esta herramienta, es que ya no es el propio objeto el responsable de definir sus dependencias, sino que es el programa principal, quitándole por completo la responsabilidad de revisar sus dependencias al objeto, lo que indica que con esta implementación habrá un bajo nivel de acoplamiento entre módulos. Entonces, como conclusión general, tenemos que el uso de la inyección de dependencias nos ayuda a desacoplar el código, lo cual está estrechamente ligado con el principio de responsabilidad única en el cual cada clase debe tener una única responsabilidad. De esta forma damos fin al video. Esperamos que les haya servido.